Domingo 24 de marzo del 2013. Asunto 7, 4. 4 es, en el ciclo biológico, adjunto. Instante de aquella tarde, 192 K. 4 horas 50 minutos. Las cosas de vidrio no tienen aura, decía Walter Benjamin en ese programa sobre una filosofía futura. En cambio, el frescor de las montañas y de la rama del árbol en una tarde del verano, eso era el aura y te impregnaba de aura. Así que esa noción fue la que me dijo que el camino que había tomado desde el principio, no el camino de la virtualidad, sino el de mis cuadernos, obras únicas, era el único camino que yo deseaba seguir. Mira una cosa, querido profesor. Leo, de la Peral, es una persona muy sensible y generosa. Y es una herencia materna su sensibilidad, y también la de su madre. Y si a Araceli, que se llama así, le preguntas, ¿y cómo la defines? ¿En qué dirías que estableces tu sensibilidad? ¿Cuál es su característica? Te responde lo mismo de lo que yo te hablé, solo que yo puedo remontarme en mi primer recuerdo hasta párvulos, y ella fue un día cualquiera de su vida, el que se le atravesó y ya no logró olvidar, que fue el día en que tomó conciencia del problema de la injusticia. Y yo le digo a Leo, que me presta mucha atención, las personas quieren escribir libros. Tú mismo has escrito un libro. Se aspira a los lectores y el que escribe, algún doctor en filosofía a la que la televisión entrevistó, te dice dónde debes encontrar a tus lectores, que son lo importante para tu obra, pero yo eso no lo quiero, nunca lo he querido. Y yo quiero, sin dudar, lo que ahora vivo, poder decirle las cosas a quien se las digo, y del modo en que se las digo, desde un estado naciente, porque es la vida misma la que las hace brotar de mí. Y es lo único que me sucede. Todo el proceso, el instante del instinto, la lectura espontánea del instinto, esto, la transcripción que es una toma de conciencia por parte de mí misma, de lo que me brota, de la inteligencia sentiente, que es más consciente, o me lo parece, que lo fue en anteriores momentos de mi existencia, o tal vez menos subjetiva, porque a los otros yo no los olvido, y el objetivo es también el de ayudarlos a ser más conscientes de lo que no se dice, de lo que se reprime, dejarlo ir a sus manos y a otras manos como si fuera cualquier objeto de arte. Y si yo tengo razón, y el presentimiento de aquella tarde de enero del 2011 fue sólido, al encaminarme hacia la búsqueda de la lógica de la experiencia estética, esta, según la obra de Luis, es inseparable, Luis Álvarez Falcón, es inseparable del momento artístico y constituye este triángulo en el que la base la comprenden la realidad y el conocimiento. Que yo me dejé guiar, pero porque esencialmente llevaba más de una década moviéndome o actuando por instinto de ese modo. Y somos mi amiga y yo, las que visitamos la Vetusta del Magistral. Y primero nos dirigimos a la editorial Icasia, porque ella va a regalarme un libro que es una inversión que hace. Porque yo, mientras estemos juntas, no voy a hablarle de otra cosa que no sea esa historia de la filosofía. Y yo voy a regalarle a ella mi ejemplar del mundo de Sofía, que es la mejor manera de adentrar en esa historia a un adolescente. Porque el libro de Gardner apela a sus mentes y usa de los mismos recursos de los que usó Ende con el Bastian, que debe rescatar a Fantasía de la nada, que son la imaginación y la ingenuidad. Aunque esa idea que yo tengo de los genes alelos, del gen semita y del gen indoeuropeo, yo la encontré por primera vez en ese libro, que es de cualquier forma excelente. Y una vez liberadas de esa obligación que ambas contrajimos,
Y yo le pedí a ella que me guiara por la ciudad, que se sintiera modelo y se despreocupara de mí, que ya yo si necesitaba algo en concreto de ella, se lo pediría, procurando no aniquilar la vivencia de la abstracción que pretendía provocarle y que es mi modus operandi habitual. Que yo habitualmente ando como poseída por la belleza que se dirige a mí desde la forma, absorta y que es, me temo, de manera fundamental, lo que me diferencia de las personas para las que la experiencia es una platitude, un empobrecimiento de la realidad. Y que así lo hice cuando necesité reflejar la mirada del tacto antiguo, aunque reconozco ahora que ella se encontraba más en ese instante, en un instante como este, que en aquel instante. Porque yo no desconocía a dónde nos dirigíamos luego, pero ella no lo creó, y a que luego lo recordé. Recordé que justo después de yo haberle hablado de Luis y de su obra, de la obra de Luis Álvarez Falcón, y lo que me estaba sucediendo con ella, en el proceso creativo en el que me encontraba, se presentó una ocasión en su experiencia cotidiana, que fue el hecho de que una compañera del trabajo se jubilaba, y los otros compañeros eligieron a mi amiga para que fuera ella quien buscara qué regalarle. Y eso fue una pintura de Fabila, de la calle Galeana o Rivero. Pero cuando visitó una galería de arte, descubrió a un discípulo suyo, que ese discípulo era Rafa Dueñas. Y yo no lo sé, pero esa tarde, en ese momento en que tú la miras si quieres porque yo a ti te la hago llegar, existe una exposición suya que se celebra en el BBVA, en la calle San Francisco. Y la veo ir como inspirada. Y a mí me parece ella fantástica en esas horas, sembrada de inquietud, porque pienso que lo hemos conseguido. Poder ir a retratar la experiencia sensible. Y que es cuando atraviesa esas puertas y yo me doy de bruces con lo que me parece un bellísimo animal prehistórico que fija su intensa mirada azul sobre mí, desde una gélida pradera del Holoceno o el Pleistoceno o el Mioceno o qué demonios sabré yo de eso todavía. Y que fue como enamorarse. Un bolazo de nieve en el pecho, pero entonces es cuando la comisaria de la exposición me grita que no puedo hacer ninguna fotografía ahí dentro. A no ser que le presente un carné de prensa, y que es cuando yo le pido el teléfono del artista, porque he visto los retratos eróticos que estampan las paredes, e inmediatamente he deseado que él fuera el pintor que habría de dibujarme, algo que había evitado desde mis 17 años, cuando un pintor quiso retratarme y yo me animé a consentírselo. Pero porque mi idea de la belleza es muy distinta a la idea de la belleza que pudiera contemplar aquel pintor o mismamente Fabila. Y sin embargo, Rafa Dueñas me transmitía la misma idea de la belleza y de lo sublime de la que yo gozo. Y así fue. Ella me guió hasta él porque él la había conquistado antes a través de su arte. Y yo lo que haré en breve, ahora tras dejarte, será finalizar la primera emisión del libro de Leo, porque ha escrito otro, este de alienígenas, y a que dice que un amigo lo animó a que hiciera lo propio con los extraterrestres, lo propio que ha hecho con los vampiros y el séptimo arte. Y yo le he pedido que no se apresure, que le dé algo de tiempo al tiempo, porque él dice que escribe sobre estos entes porque son invenciones como los ángeles. Y eso forma parte del conjunto de las enseñanzas acerca del espacio antropológico, del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Creo que de lo que él define como espacio angular o radial, no sé, yo lo ignoro y pretendo seguir ignorándolo por mi bien. Del que ha sido alumno y al que admira con todo su corazón. Te deseo un buen día, querido profesor. Pero he pensado que aunque sea un sentimiento mío, el que yo tenga en la consideración que tengo a don Gustavo Bueno, al insigne don Gustavo Bueno, lo que no puedo hacer es privar yo a nadie de ese conocimiento. Así que aprovechando que la historia de la filosofía está en mi cuarto y que son las 6:27 de la mañana,
27 minutos, y que yo me tengo que tomar un antiinflamatorio porque todavía hoy estoy muy contracturada tras el entrenamiento. Voy a buscar el espacio antropológico del materialismo filosófico y voy a leerlo. Voy a leerlo contigo, lector. Lector no, oyente. Oyente. Así que llevamos 11 minutos, 04, 05, 06 segundos. Ahora ya son las 11 y 12 y 13 y estoy en la cama. Esta pelea que sostengo yo con mis lentes. 6. Página 613 de la historia de la filosofía de Icasia. 6.1. Los tres ejes: circular, radial, angular. Lo que más me encanta es que acabo de conectar la almohada eléctrica y la tengo en los pies, porque si no... Sí, para comprender qué es una ciencia, nos hemos valido de un espacio noseológico, de una teoría. Noseología es la teoría del conocimiento científico, para captar, según Gustavo Bueno, sí, para captar que es una sociedad, sí, porque la teoría del conocimiento, el conocimiento es una epistemología para él. Para captar que es una sociedad, concebimos que está inmersa en un espacio antropológico. Gustavo Bueno piensa que es un mundo tridimensional, según tres dimensiones esenciales: un eje circular, un eje radial y un eje angular. En realidad no podemos disociar estas dimensiones unas de otras. Es lo mismo que ocurre con un cuerpo real. No podemos disociar la longitud de la latitud o de la altura o recíprocamente, pero esto no excluye la posibilidad de reconocer una disociación esencial. La sociedad se refracta analíticamente en los diversos ejes del espacio antropológico de la siguiente manera. Desde la perspectiva del eje circular, podemos formular las siguientes proposiciones. Cada sociedad natural se nos muestra desde luego como una totalidad atributiva. La sociedad es una unidad de diversos conjuntos de clases o agrupamientos tales como varones, adultos, mujeres, adultas, hermanos de la madre K, enfermos. Hay patrones de conducta universales a todos los individuos de la sociedad. Sí, pero Gustavo Bueno recalca que debemos atribuir a cada una de estas clases unos patrones específicos o diferenciales de conducta rutinaria, adquiridos por aprendizaje. Ahora bien, que los patrones o pautas de conducta sean heterogéneos, Gustavo Bueno tiene una costumbre, que es la de tildar a algunas personas de débiles mentales. Ahora bien, a mí, a Gustavo Bueno, la verdad, si soy sincera, al principio, claro, al principio si no tienes ningún conocimiento, pero en el momento en que empiezas a relacionarte con los conocimientos, claro, tú te das cuenta también de hasta qué punto el otro sabe o no sabe, o cuando no sabe, con alzar un poco la voz, que es lo que hacen los déspotas. Y pues me recuerda muchísimo a un personaje que hay, que aparece, que solo me encontré yo, este tipo de personaje, de momento, en el simposio de Genofonte, que no es filósofo ni es el dueño de la casa. El personaje este.
Y a ver, ¿dónde íbamos? Ah, sí, débiles mentales. Hay patrones de conducta universal a todos los individuos de la sociedad. Sí, pero bueno, recalca que debemos atribuir a cada una de estas clases unos patrones específicos y diferenciales de conducta rutinaria adquiridos por el aprendizaje. Ahora bien, que los patrones o pautas de conducta sean heterogéneos no quiere decir que no puedan converger, y claro que lo hacen, se adaptan, es decir, mantienen relaciones de subordinación y de coordinación. La totalidad social, en cuanto a unidad de los subconjuntos nombrados o de otros similares, no puede autodirigirse, autoorganizarse, autoestructurarse. Quien sostenga que la totalidad social puede autoorganizarse, concebirá al todo como un sujeto agente de la autoorganización. Esto es un error monumental, puesto que un tal sujeto, si se pone por encima de las partes, no podrá llamarse todo, puesto que no hay todo sin partes. Habrá de situarse en alguna parte o región del mismo, e incluso en todas ellas, pero en este caso no cabrá decir el todo social se autoorganiza. Por tanto, si la organización del todo social existe como resultado de las actividades racionales humanas, del logos humanos, habrá que atribuir esta organización a la acción de algunas partes del todo social, y precisamente en la medida en que esas partes son capaces de representarse de algún modo el todo social como objetivo de su actividad finalista. Lo decisivo de un órgano de control es que efectivamente controle el sistema global y esté en posición central o extremal, ya sea único, ya sea plural, policéntrico. Desde la perspectiva del eje radial, la sociedad humana se nos presenta inserta en un entorno natural. Eje radial. La sociedad humana se nos presenta inserta en un entorno natural. Bosques, tierras, ríos, constituido por materiales utilizables, alimentos vegetales, recipientes, etcétera, etcétera, y siliceados, etcétera, y que han de poder ser transformados en objetivos de operaciones de producción. G. Bueno dice que hay que subrayar el carácter de utilizables, lo que implica la inserción de los materiales naturales en un sistema cultural tecnológico. Es una de sus grandes observaciones. Podemos diferenciar a cualquier político que manifieste sus opiniones no tanto por su pertenencia a un partido, sino en tanto en cuanto tiene en cuenta el eje radial. El entorno. Entonces, esto es el entorno y lo que el entorno produce. La fuente, la riqueza del entorno. Podemos diferenciar a cualquier político que manifieste sus opiniones no tanto por su pertenencia a un partido, sino en tanto en cuanto tiene en cuenta el eje radial, es decir, si saben ocuparse, mojarse. Si saben ocuparse, mojarse, son con cómo hay que cambiar la realidad concreta. No es lo mismo predicar que dar trigo. Hay un mundo entre proclamar. Todos estamos de acuerdo en acabar con el problema del paro. Hay un mundo entre proclamar. Todos estamos de acuerdo en que acabar con el problema del paro. Sí, es que hay que acabar, que falta una haya ahí. Y decir, les voy a detallar cómo vamos a crear puestos de trabajo y no solo funcionarios. Quien afirma lo primero está hablando desde el eje circular. Quien indica lo segundo desde el circular y desde el radial. Desde la perspectiva del eje angular, una sociedad humana se nos presenta como envuelta por otros sujetos, númenes, o también inicialmente otros hombres que no pertenecen al conjunto de referencia. Yo, desde luego, la persona que escribió esto es que es pésima explicándose. No es por nada, pero pésima. Luego, 6.2. Aplicación al campo antropológico a varias teorías sobre los españoles. Esto lo voy a leer yo luego, porque sin querer me di cuenta de que hablaba aquí de Santiago. Santiago tuvo consecuencias bélicas y políticas decisivas en lo que es España. Santiago cesó de atraer la atención y Santa Teresa no lo reemplazó como figura nacional, pero la pugna
entre el ideal bélico encarnado por el apóstol y el anhelo de ternura femenina vinieron a armonizarse. Ay, ¿quién escribe esto? Que me gusta mucho. Sí, porque esto es una cita de quién. Igual es de él. Esto de saltarse cosas. Ay, no. Podrá reprochársele. A ver, con esta teoría podemos interpretar las ideas que algunos historiadores han ofrecido para comprender algunos aspectos de los españoles. Coinciden todos los autores en que los motivos religiosos han informado la vida de los españoles, es decir, ha dominado el eje angular sobre los otros dos ejes. Américo Castro ha estudiado la evolución de las creencias religiosas españolas con un estilo vital y documentado. Podrá reprochársele que deja fuera muchas cosas, según apunta Claudio Sánchez Albornoz. Lo que sí reconoce cualquiera que lo lee con atención es que Castro tiene una teoría y muestra el desarrollo de hechos e ideas según esta teoría. Para él, Santiago, su acción secular, sus irradiaciones variadísimas, es uno de los pilares de la historia española. Los otros santos, objetos de culto, por importantes que fueran en cualquier momento o lugar, son hoy como dialectos empobrecidos junto al ímpetu literario de la creencia en el apóstol que allá en la Basílica de Compostela maneja un enorme espadón sin el cual las peregrinaciones, la grandiosa basílica y todo lo demás no hubieran existido. Bueno, tengo por aquí don Ramón Menéndez Pidal subrayado y dice que los tres caracteres capitales que Menéndez Pidal descubre en el español son la sobriedad, la idealidad y el individualismo. Tiene también este reverso en el eje radial. La sobriedad es altamente igualitaria. El reverso de este igualitarismo es el eje circular. Tiene una gran insolidaridad con todo lo que no es local. La idealidad es perdurable anhelo de una segunda vida. La religión ha influido en que el español haya moderado su individualismo. Inconvenientes en el eje radial. El individualismo, es que tengo subrayado las cosas, por eso las leo así. El individualismo adapta la justicia abstracta al caso concreto. El individualismo también puede apoyar la selección que jerarquiza y que distingue a los más preparados de los incompetentes. El reverso de este individualismo es el eje circular. La crisis en el eje circular comenzó con Felipe II, el fuerte individualismo y el débil sentido de la colectividad. El eje angular. Dentro del eje angular, Menéndez Pidal destaca dos figuras típicamente españolas, el guerrillero y el conquistador. El guerrillero y el conquistador. A ver qué dice Américo Castro de Santa Teresa. Y Santa Teresa no lo reemplazó como figura nacional, pero la pugna entre el ideal védico encarnado en el apóstol y el anhelo de ternura femenina vinieron a armonizarse en el culto a la Virgen del Pilar, en que aparecen reminiscencias de la divinidad bélica del Hijo del Trueno. En 1808 la Virgen aragonesa actuaba como capitana. Ya sé que pinta Aragón en el asunto, entonces ya sé que pintaba Zaragoza. Actuaba como capitana de la tropa aragonesa contra los invasores franceses. Y en el siglo XX fueron concedidos a su imagen honores de capitán general en un tenue y tardío destello de cultos guerreros cuyos antecedentes son ya familiares para el lector. En ellos se expresa el funcionamiento estructural de la vida española. Entonces dice, podemos deducir qué ha pasado con los otros dos ejes, el radial y el circular, si examinamos las conclusiones de quienes han estudiado a fondo el asunto. El mismo Américo Castro ofrece la siguiente explicación. Los españoles no aprecian lo suficiente el trabajo manual e intelectual. Los cristianos ocupados en la Reconquista dejaron que los árabes realizasen trabajo manual, mientras los judíos se dedican a lo que Spengler llama el pensamiento del dinero y el trabajo intelectual.
Los cristianos renunciaron a este último para que no les tachasen de judíos o de judaizantes. Por tanto, lo que viene a decir Castro es que los españoles no han saturado el eje radial. Por otra parte, la ruptura de coexistencia entre las tres castas, judíos, moros y cristianos, revela serias deficiencias en el eje circular, que resonarán en diversas ocasiones de los siglos siguientes hasta nuestros días. Bueno, pues esto es el materialismo filosófico. Un coñazo.